Muchas gracias por haberle dado clic o play a este video. Mi nombre es Mario Ernesto, soy tapicero, subo videos relacionados a tapicería a este canal, así es que si usted no se ha suscrito, lo invito a que lo haga. Déjeme decirle de que va a aprender mucho relacionado a tapicería. Hoy cuando se suscriba, no se olvide darle clic a la campana, de esa manera a usted le va a llegar una notificación cuando yo suba o comparta un nuevo video. Usted ve el número 1 y el número 2, hay dos asientos. Esos son unos asientos de bar con los que estoy trabajando. El número 1, les voy a mostrar cómo usted puede coser la funda de dos formas diferentes. Hay varias formas. Cerrar la funda. El respaldo número 1 usted ve que tiene mucho menos marca que el número 2. Las marcas son bien importantes. El número 2 tiene mucho más marcas que el número 1. Le pregunto a usted, cuando usted va a cerrar una funda, ya sea de un asiento o de un respaldo, ¿cómo las cose? Cose un lado primero, de ahí le da vuelta y cose otro lado. He notado que muchos hacen eso hoy en día. Y déjeme decirle, en un tiempo yo lo hacía. Cosía la mitad, de ahí le daba vuelta y cosía la otra mitad. Es mucho más trabajo. Si usted de aquellos que todavía sigue cosiendo primero la mitad y después la otra mitad, intente coser todo de una sola vez y verá que es mucho más fácil. Para eso las marcas son importantes. Note, este es el número 2. Tiene marcas ahí. 2 marcas, 3 marcas, 4, 5, la de en medio 6, 7, 8, 9, 10, 11 marcas tiene. Usted dirá, ¿por qué tanta marca? Yo lo puedo coser nomás con la marca en medio y cerrarlo todo de un solo. Usted ha visto, si me ha visto los videos de asiento, cómo yo lo hago. Pero le he puesto marcas, por si usted se está enseñando, acostúmbrese a ponerle marcas. Cuando usted ya tenga la práctica, la experiencia, ya le puede poner mucho menos marcas, debido a la práctica que usted tiene. Pero siempre es aconsejable que si se está enseñando, utilice las marcas cuando las piezas no son derechas. Ok, note, este no tiene marcas. ¿Usted ve ahí? No tiene. Para mí eso no es ningún problema. Yo lo cierro nomás con una marca en medio y con una sola costura, de una sola vez. Ahí está ese en medio. 3 marcas tiene. Son importantes esas 3 marcas. Es por eso que yo le he puesto esas 3 marcas. A diferencia del otro, en uno voy a coserlo de una manera diferente. Para que usted vea, si usted es de aquellos que todavía cose así, lo invito a que lo haga de la otra manera que yo le voy a enseñar, la número 2. En sí no hay ninguna regla que diga que usted tiene que coser la mitad primero y de ahí darle vuelta a la funda y coser la otra mitad. O coserlo todo de un solo. Es cuestión de lógica. Acordémonos que la tapicería todo va avanzando, el tiempo va avanzando y tenemos que ir corriendo nosotros con los avances que se hacen. Esa parte de en medio del respaldo es la que nomás tiene una marca, 3 marcas tiene la banda. El inserto, la parte en medio tiene varias marcas porque la corté por el otro. Y se me ocurrió hacer este video. Ok. Algunos cosen así. Y dígame usted si no ha visto videos de personas que cosan así. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo si le funciona bien. Algunos cosen así. Empiezan a coser de en medio. Y se van cosiendo. Primero la parte de en medio. Y cosen todo un lado. Yo en un tiempo lo hacía así. Déjeme decirle. Y le soy bien sincero. En un tiempo yo lo cosía así. Así se me hace mucho más complicado que de la otra manera como les voy a enseñar. Usted dirá, ¿por qué, maestro? Y está cosiendo nomás la mitad. Ya verá por qué. El vivo lo tiene en la banda. Hay excepciones cuando el vivo se pone en la parte de en medio. O sea, el inserto, el centro del asiento o del respaldo. Y ahí yo sigo cosiendo. Nomás una marca. Algunos así se vienen cosiéndolo. ¿Les funciona a ellos? Lo invito a usted, si usted sigue cosiendo así,
que vea el segundo ejemplo que le voy a poner y intente a coserlo de la segundo ejemplo que les voy a dar. Note, ahí ya tengo un lado. Ese lado quedó bien. Ahora voy a coser el otro lado. Algunos hacen esto. Yo puedo coserlo así todo de un solo lado, lo cual a mí me parece estupendo. Es así como se tiene que coser. Es mi propia opinión. Algunos hacen esto. Le dan vuelta. ¿Notó que le dieron vuelta? Hasta el hilo se me reventó. Lo vamos a enhebrar de nuevo. Algunos hacen esto. Cosieron un lado, de ahí le dan vuelta. Ok, en un lado no había espuma. En este lado va la espuma. De media pulgada de grueso. Y lo cosen así. Estoy dejando que corra el tiempo. No le quiero acelerar nada. Está grueso. Quiero que usted vea bien esto. Estoy usando la pata o el lienzo que siempre he usado. Bueno, no siempre, porque en veces utilizo otro. Pero por lo general, este es el que utilizo. Ustedes me han visto. Una parte tiene marcas. La otra no tiene nada. Las marcas no es el punto del video. La marca es la forma como se cose. Ok, yo ya cerré un respaldo. Este es el número 1. El que tenía pocas marcas. Note aquí el vivo cómo queda. No me gusta en lo personal, no me gusta. Queda abierto. En un lado queda bien y en el otro lado queda un poco abierto. Es más, hasta se ve la costura. Lo cual no debería de verse. Honestamente, no debería de verse la costura. He sacado la cámara para que vean. Note, eso no está bien. El vivo está flojo. Ahí se ve la costura. Y si lo abro más, se ve más. Pero nomás es un lado el que se ve. El segundo lado que cosí. No está nada bien. Eso se tiene que arreglar. Usted dirá, bueno, nomás le tira otra costura, sí. Pero imagínese, si son muchas piezas, volverle a tirar otra costura, como que uno perdería tiempo, ¿verdad? Y ahí se ve. Vamos a ponerle otra costura para arreglar esto porque no se ve bien. Si yo hubiera cosido esto de una sola vez, esto no lo hubiera tenido que ponerle esta costura. Pero el problema es de que un lado lleva espuma y otro lado no. Eso es lo que hace que se vea la costura. Y primero cosí un lado y después el otro lado. Es eso lo que hace que se vea el hilo. Y ahí ya está. Ahí ya está solucionado eso. Está apretado. Ahí se puede ver. Ok. El número 1. El que cosí primero la mitad y después la otra mitad. Este es el que tiene bastantes marcas. Este lo voy a coser de un solo. Y ahí puede ver usted las marcas. El número 2. He pausado, he puesto el video en cámara lenta un poquito. Porque es importante que yo les mencione a ustedes lo siguiente. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de visitar un lugar de donde se dediquen nomás a la costura, por ejemplo, la costurera que hace los cojines de muebles o los que cosen los asientos, esas personas le ponen muchas marcas, ya sea a la banda o al inserto, y empieza en una punta y se van y se van y se van. No importa cuántas curvas tenga esa parte, empieza en una punta y termina en la otra punta. Lo mismo los que trabajan en fábricas cosiendo las fundas de los asientos. Tienen muchas marcas y empieza en una punta y termina en otra punta. Ellos nunca, por lo general, comienzan en la mitad, le dan vuelta al cojín o le dan vuelta a la funda y cosen la otra mitad. No, ellos no lo hacen así. Le digo porque yo he tenido el privilegio de visitar, de ver cómo cosen esas personas. Y ellos han desarrollado unas técnicas increíbles en cuanto a la costura. Hace bastante tiempo yo cosía la mitad primero y de ahí la otra mitad. Y a mí se me hacía bien fácil. Cuando yo
quise empezar a coser en una punta siguiendo las marcas que le había puesto, al final en la otra punta no me daban las marcas. Es más, de la mitad en adelante ya no me iban dando las marcas. Hay diferentes métodos cómo cortar cuando el material estira, cuando el material no estira. Es cuestión de práctica, es cuestión de tener un poquito de experiencia. Si usted nunca lo practica, usted nunca va a agarrar esa experiencia. Usted puede memorizarse el video muy bien, pero le va a hacer falta la práctica. A mí me llevó mucho tiempo en esto que ustedes me ven, en cerrar la funda de un solo, siguiendo las marcas. Y todavía me llevó más tiempo, mucho más tiempo practicando en poner la banda, el inserto y el vivo con una sola costura. Eso me llevó meses, pero ahora lo manejo, no digo a la perfección porque nada es perfecto, pero sí me sale bien, no le batallo. Y esto, el cerrar con una costura, empezando de una punta y siguiendo las marcas y terminando en otra punta, le va a ahorrar a usted mucho tiempo, le va a ahorrar a usted que le esté dando vuelta a la funda, que la costura no le quede bien, porque es normal, lleva espuma, no le va a quedar bien a un lado, pueda que el primer lado sí le quede bien, pero después no. Ok, vamos a coser esta funda, cerrarla y va a ver que es bien fácil. Y ahí me va a disculpar la pausa que hice en este video, pero era importante que les explicara eso. Y ahí me voy siguiendo la marca, note. Las marcas dan, las marcas tienen que dar. Cuando yo no le pongo marcas, hago lo mismo que hice ahorita. Empiezo del centro y así me lo llevo y hasta llegar hasta donde voy a empezar a coser. Empiezo a coser. Detengo el hilo y note, de una sola costura, de una sola vez, sin darle vuelta a la funda. La primera marca dio. Perfecto. La segunda marca también. Y ahí puede ver usted la tercera marca. Todo está dando. Es hermoso cuando usted corta una funda y ve que todo le va dando a la perfección. Es algo muy bonito. Algo muy bonito. Si usted no le queda así, no se desespere. Simplemente practique. Yo tengo desde los 7 años trabajando en esto. Algunos tienen desde los 4, los 3 años. Y no se crea, todavía hay cosas que me cuestan. No lo sé todo, estoy aprendiendo. Pero note, de un solo. La marca esa dio. La última, pueda que me falló un poquito. Note, media pulgada. Esa es la última marca. No va a haber problema porque es la última marca. Todas las demás dieron. Lo cual no me debería haber pasado, pero pasó. Por lo general la última marca me falla un poquito. Pero note el vivo cómo está. Bien cosido. No está nada de abierto. ¿Se fija? El tiempo que se ahorra uno. De lo contrario, si yo hubiera tirado la costura, como la tiré primero, me hubiera tocado que aventarle otra costura para cerrar el vivo. Es mucho más rápido de esta manera. Las marcas dieron. Y aquí tengo ya los asientos armados. Uno lo cosí como muchos lo cosen, como yo lo cosí en un tiempo. Hoy intento coserlo así, primero la mitad y la otra mitad. Se me hace bien difícil. Bien difícil. Hay excepciones cuando uno tiene que coserlo así. Muy rara vez tiene que coserlo así. Muy rara vez. Pero por lo general se cose de la manera como yo cosí el segundo. Notes, quedó bien. Aunque lo cosí diferente, quedó bien. Podemos ponerlo de esta manera. Usé diferente técnica. Pero como yo siempre digo, el resultado final es lo que importa. Aquí el resultado final es hermoso. Pero si yo lo veo de otra manera, cómo usted se puede ahorrar tiempo, cómo su trabajo puede ser más fluido, es el ejemplo número 2 que yo les puse.
Es así como lo cose la mayoría hoy en día, aunque todavía hay algunos que lo cosen de la manera, digamos, antigua, pero es así. Usted ve esta funda, usted vio cómo la cosí, es mucho más fácil. Así es que, colega tapicero, tapicera, fanático de la tapicería, amigo, acostúmbrese a trabajar con marcas. En un barco, la parte final, la última marca, si no le da, si es un respaldo, no va a afectar, especialmente allí como usted ve. Pero todas las demás marcas le tienen que dar. Por ejemplo, note la primera, todo da, todo. Tiene que ir dando. Si la primera marca no le da y hay una gran diferencia entre una marca y la otra, todas las demás van a ser así y va a ser peor. Así es que le di la idea cómo usted puede cerrar una funda con pocas marcas, dándole vuelta a la funda, cosiendo un lado primero y de ahí el otro lado. A mí se me hace mucho más complicado en el primer ejemplo que les puse. He visto que muchos lo hacen así hoy en día. Les resulta a ellos, qué bien. Pero así, el segundo ejemplo que yo les puse es como la gran mayoría lo cose. Fábricas así lo cosen. Fábricas de muebles, las que están cosiendo los cojines en las mueblerías, los que están cosiendo los cojines. Lo mismo en las fábricas en donde cortan y cosen los asientos. Es así como lo hace. Usted es quien tiene la decisión. Usted es quien va a escoger la manera como coserlo. Mi nombre es Mario Ernesto y yo simplemente les doy ideas sobre cómo acelerar ese proceso de aprendizaje. Y si usted por algún motivo estaba cosiéndole de otra manera, lo invito a que lo cosa de esta manera y coménteme en la sección de comentarios cómo usted cierra las fundas. Como el ejemplo número 1, cose un lado primero, de ahí le da vuelta al otro lado. O como el ejemplo número 2, todo de un solo. Muchas gracias por haber visto este video. No se le olvide suscribirse y darle clic a la campana si es que todavía no se ha suscrito. Hasta luego. Chao, chao.